Me comí una S y no me di cuenta. Le vamos a ir con las lesiones óseas traumáticas, todo lo que se refiere a traumatismo. Hay unas cositas, unos detalles, pero lo que necesito es que afinen el ojo. Afinen. Cuando tenemos una lesión ósea traumática, que es lo más común que llegan a las urgencias, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer después que vemos al paciente? Oiga, doctora, me caí, estaba jugando a la pelota, me duele aquí, me duele la pierna. Rayos X. Volvió de rayos X y nos dieron la imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? ¿Qué pasó? ¿Quién se comprometió? ¿Qué hueso? Tibia en este caso. ¿Dónde está la lesión traumática? En el diáfisis. Exacto. Pero lo importante cuando hablamos de la localización es si compromete o no el espacio articular. Eso es lo más importante. Las lesiones traumáticas que comprometen las articulaciones siempre son complejas, son eternas, nunca tienen una curación adecuada y siempre son quirúrgicas. Las otras, las que no hay compromiso articular, son las que pueden ser quirúrgicas o no, pero rápidamente mejoran. Lo otro a tomar en cuenta y que es importante cuando ustedes le presenten su caso a la persona o al médico especialista que esté con usted, es decir, cómo es el trazo o la configuración de lo que pasó. Y es importante porque eso les va a hablar, les va a decir cuál fue el mecanismo de cómo se hizo. El trazo puede ser lineal, recto, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, oblicuos, con minutos diferentes. Y si en las fracturas, los fragmentos, hay desplazamientos o no. Si analizamos un poquito de esa fractura que está ahí, tibia, diáfisis distal, ¿qué más? De esas tres cosas que están ahí. Oblicua. Es oblicua. Segmentada. Completa. Es una fractura completa. Segmentada porque tiene dos. Multifragmentaria. Pero no con minuta. Con minuta son muchos, chiquiticos. De los que no pueden unir. Es el rompecabezas que queda desarmado y quedan fragmentos libres. Multifragmentarias son fragmentos que a veces sí logran unir, siempre son grandes. Y no compromete el espacio articular. Dime, mi amor. ¿La qué? No hay un trazo en mariposa, o sea, pudieras, a veces según el trazo y el fragmento que queda, pudiera dar como la forma de que son dos, pero no es como tal. ¿Esa no era desplazada? Sí, discretamente. Hay una discreta desplazamiento, pero realmente mantiene la alineación. Sí, ¿Cuánto necesita? Siempre es según la deformidad, porque allá hay un desplazamiento, pero cuando uno ve el externo, el componente de la pierna, tú no lo ves tan deforme. Los desplazamientos siempre son considerados por encima de del centímetro para hablar de que está súper desplazado y cuando pierde totalmente la congruencia y el lineamiento de la estructura. Ahí tú ves. Aquí les traje una fotico, está ahí, pero quiero que la miren bien. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de las proyecciones AP laterales oblicuas? Esto evidentemente es un codo, ¿sí? El niño les dijo, me caí, me golpeé, y reciben esto. Ustedes dicen, si yo veo la imagen que está a su derecha, hay una adecuada amplitud de los espacios articulares, me impresiona que hubiera congruencia o roce de los mismos, y me impresiona que todos están en su sitio. Pero si yo le hago una proyección oblicua, y por eso se les trae en el dibujito, porque capaz y no lo ven, van a ver que a nivel de radio, en la metáfisis del radio, hay una imagen en escalera que la tienen representada en la gráfica. Miren aquí, esto es un trazo de fractura que compromete la metáfisis proximal del radio y lo único que tengo es una pequeña imagen en escalón, nada más, no es una fractura como decía el joven allá, en este caso sería incompleta porque no hay desplazamiento del fragmento, pero sí se impactó y bajó un poquito y por eso hay la imagen en escalera que si usted ¿recuerdan el cuadro que yo les dije, las proyecciones AP laterales y que no todos son oblicuas, pero sí hay quienes las necesitan? Codo, por lo general, no es el que necesita oblicua,
Pero cuando tú tienes la clínica, cuando tú tienes la congruencia, tienes, y la duda, vas a pedir la proyección oblicua y vas a ver lo que buscas. ¿Tomografía o rayos X? ¿Rayo X o tomografía? Rayo X. Rayos X. Una rayos X AP de cadera con un énfasis, y eso también se hace en la hemipelvis izquierda. Esto es, se lo puse a manera de... A ver, este paciente no es una lesión traumática, pero... No es una lesión traumática, pero es un motivo de consulta muy común, porque esta cadera ciertamente no tiene un traumatismo aparente, pero hay una importante disminución de los espacios articulares. Hoy vamos a tener así como, van a ver como imágenes de lo que hablamos y de lo que estamos hablando, porque necesito que la filmen, porque me lo insistió mucho la doctora, por lo que yo les decía la semana pasada. Tienen un examen el jueves, si no me equivoco, al miércoles, y después tienen el ECOE. Entonces, imágenes sí o sí las van a tener porque sí. Entonces, por eso yo les decía la semana pasada que se los voy a hacer en conjunto. Esto no es un traumatismo, pero aquí hay una enfermedad degenerativa. ¿Por qué lo van a ver? ¿Se acuerdan parte de los señales? En las cabezas, en los techos acetabulares, predominantemente izquierdo, hay un cambio esclerótico. ¿Lo ven que está más blanquito? Y además, fíjense que no hay una adecuada amplitud del espacio articular. Mire cómo está completito. No hay una imagen que me diga que parece que chocaran las estructuras óseas, pero en el de al lado sí, aquí hay un cambio esclerótico, hay una disminución del espacio y este se acentúa más. Usted dice, eso es una artrosis de cadera. Típico. Esto es una enfermedad degenerativa que aunque todo lo demás se ve bien, probablemente no pareciera un adulto mayor, la estructura ósea, pero probablemente es una persona con peso, o hace mucho peso, o hace alguna actividad que le está condicionando ese desgaste óseo. Tomografía, rayos X o resonancia. Tomografía. ¿En qué proyección? ¿O en qué reconstrucción? Porque no es una proyección. Coronal. Coronal. Muy bien, una reconstrucción coronal. Esto, en la imagen de su izquierda, sí hay una evidente lesión traumática. Hay un traumatismo con un trazo de fractura que compromete el cuello quirúrgico de fémur y además tiene desplazamiento cefálico del fragmento distal, porque ven que sube, y la cabeza femoral está rotada. Si ustedes la comparan con el contralateral, esta cabeza hizo esto y el fragmento subió. Les explico. ¿Cuáles son lo que les decía ahorita? Cuando evalúan lo que es la parte radiológica de la fractura, puntos importantes. Punto anatómico de la extensión, el tipo de fractura, si los fragmentos están o no alineados, si hay una dirección específica de la línea de la fractura, la presencia de características especiales, ya les digo cuáles son, o anormalidades asociadas y el tipo de fractura. Entonces, según el tipo de fractura, más que el cuadrito, vamos ahorita a ver la imagen. Tenemos según el tipo, tenemos lo que decía el joven allá, las completas e incompletas. Las incompletas pueden ser los abombamientos, aunque no hay una discontinuidad de la cortical, ustedes lo van a sospechar en quién creen que vamos a ver un abombamiento o una curvatura ósea. En los niños. No hay más nada. El toro, eso es una cosa muy extraña, así que ese no. Pero el otro sí, el tallo verde, también es típico del niño. Entonces, las fracturas incompletas, ¿dónde las vamos a ver casi en el 90% de los casos? Niños. Abombamientos e incompletas, las fracturas en tallo verde, propias y características. Y las completas, por supuesto, en las estructuras óseas que están bien consolidadas en los pacientes adultos como tanto simple
o las que son conminutas cuando hay fragmentos que... Consulta, me confundí un poco. ¿Los abombamientos es lo mismo que decir una fractura incompleta? ¿O los No. abombamientos son un O tipo sea, de... lo que pasa es que lo llaman abombamiento. No vas a ver el trazo incompleto, en este caso si fuera niño, sino por la misma fuerza que se ejerce, pierde parte de los puntos que le dije anterior, pierde la alineación. O sea, no lo ves una curvatura, que no es igual que a que un niño nazca con una deformidad en valgo. Esto no, porque el niño está bien, pero por el impacto, y, a ver, no es una resistencia, es por la misma elasticidad, o sea, hace esto y se curva y no vuelve a su espacio. Y ustedes dicen, aquí hay una fractura que no es completa porque no ves el trazo, es como central y hace la deformidad del oso. Sí, pero eso es el niño. Casi siempre se va a romper incompletamente. Valga la redundancia. Tenemos la localización y extensión de las fracturas, como decía ahí, las uniones hacia el tercio medio, está la localización que ustedes mencionaron ahorita muy bien, que vieron que no la diáfisis distal, que son supracondilias. Eso es lo que se debe explicar. Los alineamientos de los fragmentos. Yo sé que en la primera guía el joven Tomás les hizo mención, porque yo siempre se lo digo, que cuando uno va a hablar del desplazamiento de la estructura ósea, casi, o sea, se toma en cuenta el fragmento que queda fijo, que casi siempre es el proximal, con respecto al distal. Entonces yo hablo del desplazamiento medial, en la primera imagen es del fragmento distal, porque es el que tomo en cuenta para clasificarlo, es el que queda fijo y en este caso es el proximal, ¿sí? Entonces la segunda es un desplazamiento lateral, tan simple como eso. La otra es una fractura completa con una angulación medial, o lo que también sería una angulación en valgo, y la contraria en valgo. Aquí. ¿Qué vemos? Radiografías. A ver, ¿qué me quiere decir las de? Bueno, ahí dice, tallo verde. La primera es la de arriba a la izquierda. ¿Quién la describe un poquito? No es que me van a hacer un informe, pero ¿quién la describe? Ahí está casi que se las dice en la imagen, porque es una fractura en tallo verde. ¿Qué más? ¿Quién se compromete? En la diáfisis. ¿En la diáfisis? No está desplazado. No desplazado, porque es una fractura en tallo verde, es una fractura incompleta de la diáfisis distal de la tibia. ¿Qué más? A ver, la de la derecha. Tibia también. O abombamiento. Eso era lo que les decía del abombamiento. Ustedes no lo creen. Hay un trazo que es central, y que señala la flecha. Es una lineecita negra, no hace la discontinuidad de las corticales, pero hay el trazo medial y eso hace que el hueso hace el abombamiento. En la AP no lo ven, pero en la lateral sí. ¿Sí? O sea, que es como una fractura Interna es como una fractura que va medial, o sea, va interna a la estructura ósea, no hace la discontinuidad de las corticales externas, porque es un huesito en tallo verde, acuérdense que son capas. ¿Sí? Es. ¿Ah? No. No. Siempre los niñitos. Y la otra igual, fractura en tallo verde que compromete cúbito y radio, y a pesar de que es tallo verde, igual hace una angulación, si ven a la dirección lateral, porque se abre. No hace la discontinuidad completa, pero sí se apertura. ¿Sí? Hace la angulación posterior. Una consulta en esa misma, o sea, la radiografía de la parte de atrás está tomada así. Entonces, por ejemplo, ahí diría como, si bien está angulada, ahí no podría indicar que, podría decir que no sé por el ángulo está hacia, como, no sé, por si la mano sería la palma,
¿Cuál dices? O lo- ¿La P o la La lateral? lateral. Exacto, ahí vas a decir Ahí que la como que angulación. lo ubico en posición anatómica. Exactamente. Entonces sería hacia... La posición anatómica te va a decir que hay una angulación ventral, Ujú. ¿cierto? Sí. Y los fragmentos, o sea, la discontinuidad incompleta se apertura hacia posterior. Y se hace así, pero aquí adelante no hay porque no está discontinuado. Ya. ¿Qué tenemos? ¿Qué imágenes tenemos? Rayo X. Una rayos X, la de la Izquierda. izquierda. Y una tomografía, la de la derecha. Y en este caso les compartí una imagen con la reconstrucción 3D. Y es lo que es. Las reconstrucciones tridimensionales en tomografías óseas son maravillosas para los traumatólogos a la hora de operar. Realmente, a veces no, cuando tú ves la adquisición axial, no es tan fácil dilucidarlo porque no estás viendo como el hueso, como verlo en la radiografía. Cuando tú le haces la reconstrucción en los planos coronales y sagittales y además le haces la reconstrucción 3D, para ello es una maravilla porque casi que entran así. A ver, ¿quién me describe esa fractura? La de la rayos X. Fractura completa, oblicua. Ujú. La porción, De la figura. pero no. Es lo mismo. ¿Y el otro? Eh, ¿Y la otra? La... La A y la B son las mismas. ¿Pero por qué no se ve Desplazada. la tibia? O sea, el peroné y la... O están como... Ah, o es de la... ¿Por qué no se ve? es la- ¿Por qué no se ve? Porque todo depende. Acuérdense, la reconstrucción coronal o sagital es como los cortes axiales, son muchos. Y anatómicamente es difícil que lo agarres completo, cosa que sí lo ve el plano radiológico porque es AP y lateral, plano y ancho. La tomografía te da la reconstrucción y solo si lo buscas, si no lo quieres ver, lo sacas porque lo relevante es esto. La reconstrucción 3D, sí. Sin embargo, puedes, como hace a veces el tecnólogo, yo te atiendo precioso, lo quitas, lo puedes suprimir, lo eliminas para que no te dé ruido y no te altere. ¿Sí? Y la radiografía está desplazada, se puede ver. Exactamente, hay un poquito de desplazamiento porque pierde la alineación como se debe. ¿Sí? Entonces, en la que está comprometida la tibia es una fractura oblicua de la diáfisis media con extensión a distal de tibia que está desplazada, porque hay una separación de más de 1 centímetro, con pérdida de la congruencia, y además hay un fragmento que no se ve en el corte que colocaron, pero sí, que es anfractuoso. Entonces eso te dice que no es un trazo lineal maravilloso limpio, sino es irregular. Eso es para hacerles un poquito el diagrama de lo que es el trazo oblicuo. ¿Cuánto ven? ¿Por qué siempre van a ver, o la mayoría de las veces, el trazo oblicuo en tibia? Por caídas. ¿Por qué? Por el mecanismo de lesión. Claro, por el mecanismo de lesión. Cuando uno ve estos trazos, uno dice, este se fracturó así. Yo le... No, si salta no, se impacta. Se hace con minutos. Una rotación como en el... Cuando se queda fijo el pie. El típico senderista que va, pisa, sigue y el pie quedó y hace eso. Esta es la fractura típica del senderista, que el pie queda fijo y él sigue porque queda entre piedras y hace eso. La fractura oblicua de tibia es muy propia de esos pacientes. A ver, ¿qué tenemos aquí?
húmero. Húmero. Fractura completa. TAC o rayo X. Rayo X. Rayo X. Es una fractura Fractura completa en la diáfisis del húmero de forma esferoidea. No se puede ver si hay compromiso de partes blandas. O sea, se ve manchado, pero... se ve aumento de volumen. Este tipo de fractura, no se los coloque porque es más complejo y enredarlo un poquito. Esta fractura y la fractura anterior, siempre ellas, los traumatólogos las asocian o las acompañan y solicitan las angios. ¿Se acuerdan que yo les dije que las angiotomografías son complementos en ciertos casos? Casi siempre las angiotomografías, cuando son se la solicita traumatología es por esto, porque usted tiene, y si el paciente a veces llega con un discreto aumento de volumen, pero porque el de la ambulancia lo fijó, pero cuando usted abre, aquello pasa así. Y lo primero que hay que descartar es que haya una colección, un hematoma por ruptura vascular, arterial o venosa. Si fuera arterial no llega, pero la venosa sí. Entonces, estos pacientes muchas veces o casi siempre, su complemento de tomografía, primero para ver el traumatólogo lo que va a hacer y descartar que muy probablemente haya una lesión vascular asociada. ¿Sí? Pudiera ser por eco, pero cuando está el hematoma compresivo, que todo aquello es un gran enjambre, una cosa que no se puede dilucidar, te vas con tomografía, porque además te permite ver si hay la lesión vascular, si se extravasa el medio de contraste y tú dices, aquí se rompió. ¿Sí? Las otras características que tienen que tomar en cuenta es características especiales que les decía, que yo se los voy a mostrar esto. Si existe una impactación de los fragmentos, como veíamos hace rato, cuando se fracturó y además se impactó la cadera que les mostré. Las depresiones son poco comunes, estaba en el cuadro, pero realmente eso casi no se ve. Lo más que se ve son las impactaciones y las fracturas por compresión. ¿Recuerdan cuando la semana pasada que les hablaba de pacientes de mucha actividad, de trabajos de peso, que muchas lesiones y las degeneraciones de columna suceden por el sobrepeso que hacen? Entonces puedes tener los cambios degenerativos, como les hablaba la semana pasada, prematuros en pacientes jóvenes, o además hacer las fracturas por compresión. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Radiografía. Radiografía. ¿De qué? ¿Qué más? ¿Qué ven? Columna torácica, porque se puede ver como intestino. ¿Qué ven? ¿Todas están igualitas? No. No. En la imagen que tienen a su izquierda es un segmento dorsal. ¿Por qué lo sé? Porque lo que está aquí arriba es el pulmón, esto es diafragma. Entonces esto es dorsal. Fíjense, esto es un cuerpo vertebral, que parece una veleta. ¿Sí? Ese cuerpo vertebral ha sufrido compresión, sobrepeso, exceso de trabajo, sobrecarga de peso para él, y él por compresión se fracturó, se compactó y se comprimió. ¿Sí? La de al lado es un segmento de las últimas dorsales y las primeras lumbares. Habiéndoles dicho la del lado, ¿qué ven en la que sigue, en la que está a su derecha? Ahí tienen varios, desde lo que vimos la semana pasada hasta lo que estamos viendo ahorita. Osteofitos, esclerosis. Hay osteofitos. ¿Qué me dice el osteofito? Que probablemente es un paciente adulto, ya está de grandecito. Esclerosis en las placas terminales. También, ¿dónde? ¿Cuáles? Porque yo veo buenos pasos entre comillas. En las últimas dorsales se evidencia más en la última. La esclerosis. En las lumbares. O sea, eso, lumbares. ¿Qué más? Una
Está comprimida. Hay una comprimida, sí. La tercera. ¿No? L1. Ah, L1 tiene una fractura por compresión. No es cuadradita. A lo que pierde su forma, ¿y qué es lo que me dice que esto es por compresión y no degenerativo? De lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo ahorita. ¿Está regular el bono? No. Los signos degenerativos asociados. Tiene osteofito porque usted lo vio. Pero ¿por qué no es degenerativo eso que tiene en el cuerpo vertebral, sino una fractura por compresión? ¿Puede ser porque se mantiene el espacio articular? Porque se mantienen los espacios articulares. Porque no tienes cambios que te digan que el disco está enfermo. Que es parte, ¿se acuerda que le decía que lo explicamos por separado, pero todo es un conjunto? ¿Quién sí tiene, en esa misma rayos X, quién sí tiene un compromiso del disco? Seguramente. Un compromiso del disco y tiene un cambio degenerativo, que probablemente no es propio para su edad. L5S1, exactamente. Fíjense que hay un pinzamiento posterior, hay una listesis, porque fíjense que el cuerpo vertebral de S1 está metiéndose hacia adelante. No está difícil, yo sé que no son radiólogos, no, pero se las pongo que ustedes solo sigan la secuencia de su columna normal, que todos los cuadritos son un cuerpo vertebral y todos tienen buenos espacios, los digo el joven, maravilloso, no hay degeneración. Pero hay un cuerpo que está diferente, está comprimido. Y si sigo la secuencia, no hay la curvatura. S1 se mete y hay pérdida del espacio L5S1 posterior. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Igualito yo esto no se lo pasé a la joven Diana porque no me dio chance, pero yo al llegar se los envío y van a ver todas esas imágenes. Dímelo. Profe, una consulta, o sea, en ambos usted dijo que era por compresión. Sí, claro. Y bueno, también en ambas como que la mayor pérdida del cuerpo vertebral se hace anterior, entonces hay algo que, o sea, es como saber si siempre que sea por compresión se va a dar más hacia anterior y si hay algo que podría hacer que hubiese más como compresión hacia posterior. ¿Por qué crees que es más anterior? O sea, porque, por ejemplo, en la de la izquierda... No, es que está bien, pero ¿por qué crees que pasa que pueda ser más? O sea, ¿por qué la compresión va de anterior a posterior? La curvatura es una, ¿qué más? Por cómo va la gravedad y la sobrecarga de reducción. ¿por También. cómo se posiciona el paciente para aliviar el dolor? Que el paciente va a estar- No, pero ¿por qué se comprime? Más anterior. ¿O por qué hace el cambio? Es más común la flexión que la extensión. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte posterior de los cuerpos vertebrales hay elementos que lo soportan, las apófisis transversas. O sea, tiene más reforzamiento. En la parte anterior del cuerpo vertebral está más desnudo, está más solo y solo estoy yo. Y cuando vas a ejercer la compresión, va a ser igual para el cuerpo vertebral. Pero al tener en la parte posterior las apófisis transversas, el arco posterior, te hace un reforzamiento, entonces pierde primero hacia adelante, después se degenera hacia atrás, pero si tú haces una degeneración posterior vas a tener compromiso sí o sí del canal medular. Es porque está más solo, hay menos resistencia del cuerpo vertebral hacia anterior que posterior. Si ese paciente de acá a la derecha, quiero ver la vida real, va a estar con la cola super parada. Así digo, pero no siempre, a veces son planchitos. Pero sí, es así, son planchitos pero para el cuatro. el sacro en esa imagen? Dime, mi amor. El sacro. ¿Lo puede indicar? Sí, claro. Esta. Todo esto es sacro. Ve como la curvatura viene y aquí como que se corta y se horizontaliza el sacro. Y aquí es donde se pierde el espacio. Profe, ¿me puedo sentar ahí para hacer agrandar cuando estamos mostrando la imagen? Que creo que lo de atrás no... No sé. Ya no sé cómo se hace. ¿Se ven atrás la imagen o no? ¿Sí? Que para ver si me siento ahí ladrando Yo cuando tengo la una estoy duda. mostrando. Es que, por ejemplo, ya dijo que la parte del sacro L5 es más por un tema como degenerativo, pero por ejemplo, en el caso de las personas que tienen la cadera
montada, es más probable o más propenso que pase eso. Que tienen como la cadera así, que por posicionamiento, o sea, por mal posicionamiento. Ahí anatómico. hay personas que tienen una acentuación de la lordosis, pero no siempre hacen eso. Porque algo así como que su cuerpito viene hecho para. Sí, pues se compensa. Pero por eso que te digo, todo el factor externo y la actividad tiene mucha influencia. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué es el primero? Tomografía. La segunda. También tomografía. Y la tercera. Resonancia. ¿Mm? Tac, tac. Tac, tac. ¿Por qué le puse dos tac, tac? Porque fíjese que según como el médico trabaja en la ventana, usted va a ver más o menos elementos de parte blanda o la estructura ósea se ve diferente. No quiere decir que aquel tiene menos calcificación o este tiene más. ¿Qué me dice a mí? Que la proyección del central es un adulto mayor. Así, eso es muy radiológico, pero así. Porque lo que está delante de la columna, ¿qué hay delante de la columna? ¿Qué protege la columna? Delante de la columna. ¿Quién va delante de la columna? Mira, ¿no? Aorta. Esa es una calcificación de la aorta, por eso sé que es un paciente adulto mayor, es un viejito. Es una aorta ateromatosa. En cambio el otro es más joven. Esto es aorta. Miren cómo está dilatada, tiene ateroma. Es viejita. Este no, este es un paciente joven. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? La compresión de los cuerpos vertebrales. En la primera es T12, en la segunda T12. Les coloqué la imagen de la resonancia porque igual la resonancia, lo que quiero que de la resonancia entiendan, que se los decía la semana pasada, es que no lo evaluamos ni con tomografía ni con rayos, solo lo asumimos o lo suponemos, y es indicativo para decirle al médico que tiene que completar con una resonancia, es los discos. Los discos, la resonancia es el chismoso y el que no va a decir si está deshidratado, ¿se acuerdan que se los decía la semana pasada? Si el núcleo pulposo tiene agua, si no, si está fibroso, si está endurecido, si se abombó, si se rompió y si se salió el componente, que es lo que es la famosa hernia. La salida del componente pulposo es un defecto herniario del disco. Entonces, esto es una imagen de resonancia magnética en adquisición de T1, porque sé que es T1 porque el líquido es negrito, pero eso no es como ustedes. Pero aquí lo importante es ver que también nos va a permitir la evaluación del cuerpo vertebral por compresión y se ve como en todo lo demás. Hay cambios en el caso de la tomografía de las densidades, es más que esclerótico, en la resonancia es hipointenso y tiene más cambios y los discos, fíjense bien lo que les decía, este disco está blanquito, este disco está relativamente blanco y me dice que sí hay un componente acuoso, o sea que no es un disco viejo, esto es un paciente que no está mal. Seguimos. ¿Qué vemos? Radiografía. Y tac, tac. ¿Qué ven en la radiografía? Una calcificación. Puentes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Está enfermo o no está enferma la columna? Sí. Disminución del espacio también. Hay un espacio disminuido. ¿Quién está enfermo? L1. Fíjense que no está tan aplastado como se los vengo mostrando. No está así, que ustedes dicen se perdió. Este está, pero tiene un cambio en la platillo tibial superior. Y empieza como a ensancharse y a hacer el movimiento hasta aplastar. Igual que los anteriores, aquí tenemos osteopitos, que cambio degenerativo, hay discreta disminución de los espacios intervertebrales, me habla de que es un pacientico adulto,
pero además tiene una fractura por compresión de este cuerpo vertebral, más o menos como T9 y T2. ¿La ven al final? También. Aquí igual en la proyección, en la adquisición coronal también la ven. Aquí, resonancia magnética. ¿Sí o sí? T1, T2. T1, T2, exactamente. Y aquí estas se las coloqué por lo que les decía la semana pasada y lo que les acabo de decir. Fíjense que en T2 hace que todo lo que sea líquido, todo lo que sea inflamatorio brille. ¿Sí? Brille. Entonces, tenemos los discos brillantes, blancos, para ponerle un color. Menos quién? El L2, El E2, L3 y el E4, L5. ¿Sí? ¿Los ven que están negritos? Sí. Sofía sabe mucho de eso. Pero, miren, sin embargo, el E2, L3 tiene el núcleo pulposo aún con agüita. Probablemente él tiene, seguramente, él tiene una patología de la fibra. ¿Lo recuerdan que se lo decía la semana pasada? La fibra está enferma y el núcleo es el que está resistiendo este proceso. En L4, L5, ahí sí no hay duda. Ahí ni núcleo, ni fibra, hay disminución del espacio y ese disco está protruido a posteriori. ¿Lo ven? ¿Ven como todos están así como alineaditos? Y estos dos. ¿Por qué? Porque empieza a hacer el cambio degenerativo que les hablaba la semana pasada, a aplastar, a bombarse. Y ahí se hace a los lados antes de poderse estallar, que es cuando se hace una hernia del núcleo pulposo. ¿Sí? Y en este caso hay una compresión del cuerpo vertebral de L3, que lo vemos hipointenso en T1, pero como está en agudo, como está sufriendo, está hiper en T2 porque está inflamado. ¿Sí? Entonces, ahí el E4, creo que el E4 tiene como una pelotita más blanca, eso... Eso es un hemangioma. En las estructuras óseas vemos hemangioma y se ven así. Igual, el comparativo, una rayos X y una resonancia. ¿Entiendes? Todos los métodos nos van a aportar y siempre nos van a decir. Les puse columnas. Y anormalidades asociadas, las fracturas con luxaciones, como les mostré en la cadera anteriormente, o cuando hay las diástasis asociadas, eso es cuando hay compromiso sobre las estructuras musculares ligamentarias de los huesos. Profe, Sí, mi amor. aquí una cosita. En el caso con la ilustración, si yo quiero definir el desplazamiento, ¿sería abajo lógico? Ahí ya no sería... Claro, porque la luxación, ¿dónde ocurre? en ese caso ocurrió... En todos los casos. Las luxaciones ocurren en la articulación. Entonces, la articulación es una cosa. Vas a hablar que hay una luxación de la cabeza femoral con desplazamiento anterior, superior, como lo vimos en la cadera al principio, que se asocia probablemente al trazo de fractura a nivel del cuello anatómico del fémur, que es lineal, con trayectoria horizontal, sin desplazamiento. Por lo que Pero si vemos. por ejemplo la fractura tuviera desplazamiento, no sé, por ejemplo Habla hacia lateral, lo tomo desde Igual, articulación que está aunque la sana. articulación está luxada, ya te entendí. ya. Aunque la articulación está luxada, igual sigue siendo La parte más fija entre la parte proximal y es lo que se supone que está fijo. Está luxado, pero es lo que Son te va a detalles indicar que uno- el detalle proximal. Sí. Igual lo que ya hemos visto debe ser una fractura lineal, transversa. Y hay un tipo de fracturas especiales que alguna vez lo van a escuchar, que son las famosas fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son aquellas que ocurren cuando hay un hueso enfermo. Les voy a contar algo y algún día se van a acordar de mí. A ustedes cuando les llegue un paciente que está normal y le dice, no doctora, yo me fracturó el hombro porque casi siempre es un adulto mayor. Mi nieto me fue a mover de una silla al sillón y no hizo fuerza, pero se rompió. Y usted le ve la fractura. Eso siempre está asociado a un hueso que está enfermo, que nadie sabe
Nadie supo que el señor estaba enfermo hasta que eso ocurrió. Entonces son pacientes que casi siempre son con mielomas, los mielomas múltiples. El paciente le duele, pero no hay mayor manifestación y nadie le pide una rayos X simple porque no hay más nada. Pero es la típica galletita. Lo tocó y se fracturó. Y vienen con la imagen de la fractura de una lesión ósea, porque es un hueso que está roto, lítico, y se fracturó. A eso llamamos, de todas estas lo más importante, lo que dice por insuficiencia, cuando el hueso está enfermo. Esas son las famosas fracturas patológicas. Entonces aquí tenemos la caderita que vimos al principio. Bueno, esta es otra, pero así. Fíjense, hay una fractura del cuello quirúrgico del fémur izquierdo, donde está una fractura completa con desplazamiento cefálico del fragmento distal del fémur, y hay una rotación, una detaluxación de la cabeza porque se rotó el sentido caudal. ¿Sí? La otra, lo que le decía a la joven, hay una fractura. Si yo te digo, de acuerdo a lo que te acabo de decir, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo me describes la fractura de ese fémur? O sea, estaría desplazada hacia medial en el caso del fémur. Porque dijo que, o sea, tenía que tomar la cadera como el punto de referencia. Está hacia medial porque se ve que está hacia allá. Está a medial, o sea, disculpe, a lateral. A lateral, exactamente. Sí, a lateral. Y ahí tendría que decir aparte. Exacto. Esto es un paciente que tiene una fractura completa con trazo horizontal de la diáfisis media del fémur, ¿sí? Con desplazamiento lateral del fragmento distal que se asocia a una luxación de la cabeza femoral con una rotación posterior, pero no han visto más allá. Esa más que luxada, esa cabeza femoral está impactada y está asociada a una fractura del techo acetabular. ¿La vieron? Profe, ahí por ejemplo, ¿cómo se puede...? ¿Ven que ella hay como unos huesitos que salen? Porque el techo, ella se impactó. Esto casi siempre ocurre en los traumatismos por accidentes automovilísticos. El paciente va sentado, llega en rodilla el impacto y repercute en cadera. Entonces, la cabeza femoral se fue, se luxó porque salió de su sitio, hizo una fractura con impactación sobre el techo acetabular, pero además la fuerza hizo que se descontinuaran las corticales del tercio medio del hueso, se rompió completo y se desplazó, porque la cadera se fue y se fue cortando. No, que era para preguntar que, por ejemplo, ahí yo no veía que como, claro, que esto está así, yo como que si viera eso, sí, decía, es artrosis, porque claro, no hay disminución del espacio. Claro, si lo ves en otro contexto y que, o sea, si yo no tuviera esta, por ejemplo en esta, yo digo que hay una artrosis, porque está pegadito, pero no tengo más nada, pero aquí hay una discontinuidad, aquí hay un fémur que está más ascendido que este, con pérdida de la ventral, y esto, hay una pérdida del espacio articular, pero es que esta cabeza femoral está afuera, y aquí hay una fractura del techo en la parte posterior. ¿Ven? Se fue. Eso es típico del paciente que va sentado en el auto y el impacto es de frente. Típico. Complicaciones, las más comunes. Consolidaciones viciosas o lo que son las malas uniones, la unión o los pacientes que tienen retardo. Lo normal, siempre lo pueden ver 3 semanas de licencia, 21 días, que se supone que es el tiempo de la regeneración. En los niños es mucho más rápido, pero cuando pasa ese tiempo y ese hueso no pega, el traumatólogo empieza a buscar. Hay una disminución de la perfusión vascular, porque a lo mejor él dijo, no, es una fractura simple, no cree que haya nada vascular, y resulta que hay alguna estructura vascular que se rompió y pasó eso, ¿sí? Y las no uniones. Muestro las imágenes, fíjense. Esos huesos pegaron como quisieron, como pudieron, quedaron angulados, pero así quedó. En la de al lado, que está feita en la imagen, pero fue lo mejor que encontré, ahí hay un peroné. Peroné nunca se toma en cuenta. Si la fractura de tibia es muy fea, el traumatólogo pega tibia,
peroné que quede así. ¿Cómo queda? Se pegue, no se pegue, quede bailando. No es de importancia para los traumatólogos por lo general. ¿Y por qué? Porque es como, ay, se va a quedar ahí. No hay soporte, siempre hacen eso, no sé por qué. Un día le preguntaste, pero no le Disculpa, preguntaste. ¿qué dijo? Perdón. ¿El qué, mi amor? Lo último que dijo del traumatólogo. Que cuando tiene una fractura que es tibia y peroné, él se dedica a tibia. Porque hay hueso grande el que hace el soporte. Peroné puede quedar así. Si se pega, porque parece que no está muy desplazado, evidentemente. A lo mejor se llena, se hace su cosita de su cambio esclerótico, exacto. Pero si no lo hace, queda así. O sea, peroné de verdad te se van a dar cuenta un momento que no es aquí. ¿Se acuerdan la fractura que vimos? Aquí está la fractura de la metáfisis de cúbito. Aquí está igual, la metáfisis pero es completa. Esta es incompleta, esta completa con el fragmento de posterior. Y voy a decir, de las articulaciones que son dolores de cabeza son todos. Los codos son otros. La fractura de la unión diaficiaria metafisiaria distal de cúbito y radio en proyecciones AP laterales. No se te sube. Vamos a pensar un poco. Sofía, ¿qué es eso? Una resonancia. Ajá, resonancia con lumbosacral. ¿Qué me dicen de ese? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Pero solución en L Osteofitos. Siempre. Como compresión también del disco. Compresión y también del. A ver, este es un paciente que es joven, porque todas suponen que tiene la curvatura adecuada, los cuerpos vertebrales están bonitos, casi todos los discos están bonitos, menos el de 5 y 6. No están súper enfermos, no hay pérdida completa, porque si ven los otros son blanquitos, 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 y estos están como medio grisáceos. Así como, exacto. No creo que haya efectos compresivos, simplemente hay una pérdida parcial de generación acuosa del disco, probablemente si sigue haciendo algo que no debe estar haciendo, se va a degenerar y, como decía la joven, sí, se está ahumando un poquito hacia posterior. Sin embargo, como está en la caudaquina, duele, pero no hay efectos compresivos significativos. Y les coloqué, porque resonancia también nos permite, pero no la reconstruimos como en la tomografía, sino que se tiene que adquirir, y por eso el tiempo de estar en el resonador es más largo, las axiales y las coronales. Eso también me lo pide, me lo permite el estudio de resonancia. A ver, les voy a poner este caso, ahorita les cuento al fin. ¿Qué ven? Clavícula. ¿Qué más? ¿Qué ven? Luxación hombro. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Hay un clavito? ¿Quién me dijo la luxación? Yo. ¿Qué se luxó? ¿Qué se luxó? La cabeza de... No. Los contralaterales que dicen por allá. ¿Qué hay ahí? Denle que ya nomás que faltan 3, ya nos vamos. A ver, ¿qué ven ahí? Nada más. Clavícula acromio. Acromio clavicular. La clavícula está Porque como está... ¿La clavícula qué? como que se bajó, está yéndose. La clavícula está fracturada. La clavícula está fracturada, ¿no ven que tiene una pérdida completa de la continuidad? Está montado un huesito arriba de otro. ¿Podría decirse que está expuesta? No, no está salida. Es una fractura completa de la diáfisis. ¿Qué? O sea, Distal de con Desplazamiento. desplazamiento. Hay un desplazamiento medial, porque no está para arriba, medial del fragmento distal y hace un cabalgamiento. ¿Sí? ¿Y por qué parece que fueran dos imágenes igualitas, doctora? Porque no puso
son dos imágenes igualitas, no son dos imágenes igualitas. Porque ustedes me estaban hablando de una luxación de la cabeza de húmero, pero porque no las ven igual. Fíjense, la de la derecha aparentemente hubiese una pérdida del espacio articular glenohumeral, ¿sí? Sí. Y en la otra parece que estuviera más amplia, es la misma, pero eso es lo que se llama en los hombros las o sea, hacia en abducción y en abducción. Eso es lo que varía, el movimiento, porque este paciente es un paciente de 50 años, ciclista, y se cayó. Él escuchó que algo sonó, alguna vez le habían reparado el supraespinoso y él pensó que era húmedo. Y le hacen la proyección y cuando después que ven la radiografía, era claro. Nadie le regresaba. El caballero se fracturó la clavícula. Está en la tomografía, pero le puse solo esa imagen para que vean que la discontinuidad del trazo y del trazo. Ahí se la arreglaron. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se alineó? Creo que la imagen anterior sería minuta, porque igual tenía ver. No, o sea, sí, tiene dos fragmentos, pero no son pequeñitos, pero aún así, con superficies e irregularidades, permitió la alineación. O sea, en la porción central no quedaron pegaditos, porque están irregulares. Pero quedó bien. Pero quedó alineado, que es lo que se buscaba. ¿Sí? A ver. Paciente masculino, 51 años. Andaba en bicicleta. Se cayó. El mismo de la clavícula. Un año después. ¿De una fractura de qué? ¿Quién se fracturó aquí? ¿Quién? Tibia. ¿Pero quién? ¿Quién es la tibia? La epífisis proximal de la tibia. Una fractura. Es la metáfisis de tibia, pero esta fractura es para los traumatólogos muy compleja porque es la meseta tibial. ¿Ya? Y es la meseta tibial, o sea, es la metáfisis proximal. El problema es que en ese pedacito que se fracturó se inserta cruzado posterior, cruzado anterior, los ligamentos colaterales, ahí va todo el mundo. Y además están los meniscos externos. Entonces, esa fractura es un desastre. Llevaron al paciente, por supuesto, y le pusieron su ferretería respectiva. La imagen del medio es una rayos X. La imagen al final, en la derecha, es una tomografía. ¿Por qué le puse esa imagen? Por lo general a veces creen que porque tengan material X hace destellos, que sí los hace, y no permite ver el elemento óseo, porque realmente acuérdense que todo eso que usa traumatología son aleaciones. Entonces cuando tiene más hierro, menos tal, menos aquello, hace el destello. Pero uno trata con técnicas para la adquisición de bajar esos destellos y que permita al traumatólogo realmente evaluar su trabajo. Sin embargo aquí, si ustedes se ponen un poquito a ver en la parte más inferior, ven que hay como una rayita, o sea, no están tan exento, pero menos que en otras situaciones. Y las famosas columnas que se las sigo poniendo. AP lateral de columna. Ah, bueno, déjenme contarle una cosa. El mismo caballero de la clavícula, el mismo caballero de la rodilla, me da mucha risa porque es mi jefe. Mi jefe se caga. Cada vez que se va a vacaciones yo digo, jefe, por amor a Cristo. No sé. Así que eso pasa. Y esto es una columna como no se las había puesto antes. Es una columna normal. AP lateral, curvatura normal, no tiene ningún cuerpo, nada, los espacios se mantienen. Bueno, no, allá por allá dorso lumbar está un poquito disminuido, pero ahí no duele mucho. Lo que duele son los músculos. ¿Sí? Vean que sí les puse una que estaba. Sí, terminamos. Muchas gracias.